Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Tirado Franco. Vengo a participarles en este día las conclusiones del entregable número 1 del módulo Programas Educativos en Línea, que corresponde a la maestría de formación en tecnologías aplicadas a la educación de la Universidad de Santander. En este ejercicio, pues básicamente lo que hice fue crear o indagar, más bien explorar cuáles son aquellas condiciones necesarias que delimitan y que constituyen los escenarios más próximos para la creación de programas educativos en línea, también conocidos como e-learning. Eh, Vamos a iniciar primero discutiendo por qué en Colombia, por qué tenemos las políticas, por qué crear programas educativos en línea y cuáles son los criterios necesarios para hacerlo. Lo primero es que debemos entender que la escuela se ha transformado, que los contextos educativos actuales vigentes no son los mismos que teníamos al siglo, por lo menos al finalizar el siglo XX, que si bien desde el siglo pasado, desde mediados de la década del 70, se viene planteando en términos educativos el concepto de globalización. Pues la globalización se ha hecho cada vez más evidente en términos o en la forma como las tecnologías de la información y la comunicación han ido cobrando importancia y relevancia en el acto educativo y pedagógico. En este sentido, no solamente Colombia, sino todos los países, pues han ido generando condiciones necesarias para que se planteen oportunidades de formación desde programas educativos en línea que flexibilicen los modelos curriculares sin que esto vaya en detrimento de la calidad de la oferta educativa. Para el caso colombiano, pues debemos señalar que la Constitución de 1991 establece que la educación es un derecho fundamental y que será el Estado el encargado o el que garantizará las condiciones necesarias para que se oferte una educación flexible que pueda atender a las necesidades de todos los territorios y de todos los habitantes sobre su territorio. En este sentido, pues la e-learning se ha convertido en una posibilidad de atención diversa, de atención flexible, de atención para la inclusión y pues busca fortalecer acciones pertinentes que den cuenta de las lecturas de los territorios para transformar justamente sus realidades y brindar oportunidades de mejoramiento continuo. Eh, si bien en Colombia tenemos dos políticas públicas o tenemos dos leyes estatutarias que rigen el sector educativo de forma diferenciada, hablamos de la Ley 30 del año 92, que nos va a demarcar lo que es la oferta de educación superior, y tenemos la Ley 115 de 1994. En ambas, pues se fijan algunos criterios que dan cuenta de las posibilidades que tienen tanto los particulares como el sector público de generar alternativas para la atención de programas educativos virtuales o de programas educativos en línea. Estas normativas o estas pautas generales que se dan desde la Ley 30 y desde la Ley 115 del 94 se van a ratificar posteriormente en sendos decretos y resoluciones que ha emitido el Ministerio de Educación Nacional o que han legislado desde el Congreso y ejecutado desde la Presidencia de la República también articulándose a ese programa o a esa estructura macroeducativa que plantea cualquier modelo político, y es el plan de desarrollo, un plan de desarrollo que va ajustado a un plan de gobierno, y este plan de gobierno pues que no puede estar desligado de las políticas públicas internacionales o de los pactos internacionales en los que se ha suscrito Colombia. Todas estas normatividades, pues entonces las podremos encontrar en el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, que es el Decreto 1075 del año 2015. Ahí vamos a ver entonces como tanto la Ley 715, como el Decreto 1860, como el 3011 y como los distintos decretos que han reglamentado el modelo educativo, permiten y dan la alternativa para que se construyan estructuras educativas en función de la oferta de programas educativos en línea o programas virtuales.
También debemos de reconocer que Colombia, en términos de políticas públicas, pues es tal vez dentro de la región uno de los países que más ha avanzado en términos del e-learning, siendo pues en el año 2019 el informe de la OBS el que lo sitúa como segundo en la región, después de Brasil, como país que más ha invertido, que más ha generado discusiones y que más ha garantizado condiciones necesarias para la aplicación de programas educativos en línea. Eh, Sin dejar de reconocer con ello que fue justamente la pandemia o el periodo pandémico el que evidenció las grandes brechas y las grandes dificultades que tenemos frente a la implementación de políticas y frente a la implementación de las políticas públicas que ya están vigentes, pero que en términos de la aplicación en la realidad, pues todavía son muy distantes, que todavía hay grandes barreras, hay grandes dificultades y que requieren pues atención, especialmente en términos de infraestructura y en términos de conectividad. Eh, Hay que hacer una mención, este trabajo pues requería un trabajo colaborativo mediante unos roles específicos asignados a un equipo de trabajo. Dadas algunas particularidades personales, pues no se pudo realizar de forma colaborativa, se hizo de forma individual. De todas formas, en algunos aspectos, pues se trabajó de forma articulada con algunos compañeros de este mismo módulo matriculados en otro curso, pero que obviamente pues no van a salir acá y no van a ser mencionados porque no corresponden pues a la matrícula de este curso. Entonces, para que entremos pues como ya en rigor, cuáles son esos criterios necesarios, en el año 2011 el Ministerio de Educación Nacional, como máxima entidad que regula la prestación del servicio, determina cuáles son aquellos estándares de calidad que se requieren para que una institución pública o privada pues tenga las condiciones o cumpla con los requisitos mínimos para ofertar programas de educación en línea. Esas condiciones pues están dadas en términos de planificación, de lectura de contextos, de adecuación de recursos, tiempos, cualificación de maestros, maestros que realmente ofrezcan educación pertinente mediante programas flexibles, flexibles que no impliquen detrimento de la calidad, que estén en coherencia con la solicitud de la acreditación o de la certificación frente a la resolución de aprobación de servicios que emite, sea el Ministerio de Educación Nacional o la entidad territorial correspondiente, y pues que le permita también a tener un seguimiento continuo a esos estándares de calidad en términos de lo que llamamos ajustes para el mejoramiento continuo, plan de mejoramiento continuo y supervisión y vigilancia. Entonces, también reconocer que la educación, o también debemos mencionar que los programas de educación en línea se proponen tanto para la educación básica como para la educación superior y siempre deben de estar mediados por el modelo de educación formal, ¿cierto? Educación formal, aquella en la cual se brinda una asesoría, un acompañamiento en términos de una consecución de un logro formativo con unos fines específicos, con unos objetivos específicos. Esa educación formal pues puede ser en términos de la regularización gradual del aprendizaje como está propuesto en la pirámide de la estructura del sistema educativo colombiano, o puede darse también en términos de oferta de artes y oficios, como por ejemplo puede presentar el SENA, ¿cierto? Muchas de las políticas, incluso de bilingüismo a nivel nacional, que corresponden a políticas internacionales frente a la implementación de programas de bilingüismo de acuerdo al marco común europeo, como lo vamos a ver a continuación en una de las instituciones que exploramos, pues ofrecen justamente programas de e-learning mediante la modalidad virtual. Entonces, procedo a compartirles pantalla para mostrar cómo fue el ejercicio, cuáles fueron a grosso modo los hallazgos encontrados, cuáles fueron los tratamientos que dimos y a qué conclusiones posibles llegamos. Disculpan un momento, por favor. Entonces, aquí tenemos que en este modelo tenemos nosotros dos instituciones de educación superior. Las instituciones de educación superior que trabajé, pues fueron la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que desde el Plan Decenal de Educación trata de articularse en términos del robustecimiento de la infraestructura tecnológica y digital, la formación y capacitación permanente a docentes en términos de educación o docencia virtual,
la proyección curricular de programas y guías de aprendizaje estructurados y planificados en metodología virtual y a distancia. Tenemos la dotación de equipos de GST y servicios integrados a nivel regional y nacional, en términos de lo que ellos proponen como la descentralización y la dotación de computadores y planes de conectividad a estudiantes. La metodología que utiliza entonces la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia entonces sería el Inteleboard, Génesis Más, Biblioteca Virtual y la plataforma gratuita de Microsoft Teams, de Microsoft, asociada a la cuenta de Microsoft. El modelo e-learning entonces que tenemos son tutorías, modelo móvil y aulas virtuales, y el carácter del modelo ofrecido pues es un carácter público. Por otro lado, también tenemos entonces la Universidad Uniminuto. La Uniminuto presenta distintas ofertas frente a la modalidad de aulas virtuales. En términos del plan decenal, pues pretende articularse o pretende impulsar y promover la investigación para el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas. Trata de incorporar las TIC en los foros de formación, mediación, monitoreo y evaluación de políticas y planes educativos. Busca formar docentes y directivos docentes en tecnologías de la información y la comunicación, y busca usar las TIC como estrategia de eficiencia y calidad en los procesos de formación. La metodología utilizada son guías y tutoriales, encuentros mediante Meet, Turnitin para el seguimiento de acuerdo a las bases de datos y seguimiento al cumplimiento de los criterios de derechos de autor. Y por último, repositorios propios. En términos de software, pues tienen entonces lectores de PDF, creación de mapas y diagramas, programación, compresores. El modelo LMS, entonces tenemos a Moodle, encuentros sincrónicos y asincrónicos y semipresenciales, y el carácter de educación pues es un carácter público. En términos de educación básica, entonces vamos a mencionar dos. Tenemos el Colegio Scolmi. El Colegio Scolmi, entonces en términos del Plan Decenal de Educación, lo que busca es generar desde lo digital y electrónico, potenciar la comunicación y el aprendizaje, involucrando activamente al estudiante en la resolución de situaciones problemáticas. Todo ello teniendo claro que ellos buscan, de acuerdo a su modelo pedagógico, que es propio del modelo activo, de las pedagogías activas, que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje y que tenga escenarios próximos de acuerdo a sus centros de interés. Buscan también facilitar la adaptación de las familias y la modalidad de estudio virtual, asesorando a padres y docentes, guiando las actividades del servicio social estudiantil, es decir, vinculan a las familias como agentes protagonistas del aprendizaje. Y por último, buscan proyectarse curricularmente desde programas y guías de aprendizaje estructurales y planificados en la metodología virtual y a distancia tradicional, es decir, la construcción de recursos educativos digitales propios que les permitan darle dinamismo a la secuencia de la estructura curricular que ellos tienen. La metodología, entonces, tenemos cámara al hombro, semana ambiental, biblioteca virtual y expo virtual. El OVA, o objeto virtual de aprendizaje, tenemos tutorías y aulas virtuales, y el carácter de esta institución pues es privada. Por último, tenemos entonces a otra institución que es el Colegio Monterrosales Homeschool Bilingüe Virtual, que dentro de sus políticas de articulación al Plan Decenal 2016-2026 busca estar siempre a la vanguardia de la innovación y la tecnología, busca adaptar plataformas a la metodología de Homeschool, trata de que su currículo sea sólido en ciencias de la computación y sistemas de aprendizaje basados en competencias, especialmente competencias tecnológicas y científicas. Busca estar a la vanguardia tecnológica y consolidando estrategias de aprendizaje que converjan entre la calidad de las clases magistrales y el dinamismo de las nuevas necesidades sociales y de aprendizaje. La metodología que utilizan son entonces guías, talleres modulares, videos explicativos, clases pregrabadas, profesores edutubers. El LMS tenemos móviles, sincrónicos, asincrónicos, semipresenciales y privados. Esto pues entonces fue el análisis en términos de las cuatro instituciones que ofertan programas de educación en línea o educación virtual. Como podemos observar, en términos de la educación superior, tal vez hay una ventaja, que la educación pública superior pues ha ido incorporando estrategias que vinculan permanentemente la educación virtual, en tanto que la educación básica todavía tiene unas brechas significativas que posteriormente vamos a mencionar, sobre lo que es la oferta educativa, dadas las condiciones de infraestructura y de presupuesto. Esto todo fue desarrollado en la plataforma de Miro, en donde en el muro pues contenemos todo lo que nos corresponde desde la creación de lo propuesto en la agenda de aprendizaje para el desarrollo de este módulo. En la siguiente fase, entonces, vamos a encontrar una matriz DOFA. Esa matriz DOFA, entonces, nos va a presentar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
que tiene pues el modelo de programas o la implementación de programas educativos en línea. Dentro de las debilidades pues tenemos a grosso modo esas brechas tan marcadas que tenemos entre el sector privado y el sector público. Tenemos la resistencia todavía de ciertos sectores de la educación a la implementación de nuevas tecnologías. Tenemos las limitantes económicas que impiden que muchas veces nuestros estudiantes, especialmente los de zonas vulnerables o zonas rurales, puedan acceder a tecnologías que les permitan y les faciliten el aprendizaje. Tenemos la falta de conectividad e infraestructura de dotación en las instituciones educativas para la oferta de programas educativos en línea. Como oportunidades, pues tenemos todas aquellas que quedaron en evidencia posterior a la pandemia, donde todos reconocimos que como agentes escolares, pues tenemos que empezar a vincular tecnologías de la información y la comunicación como escenarios permanentes para el aprendizaje y el desarrollo de competencias globales. En fortalezas, tenemos el que de una u otra forma, pues este periodo pandémico y pospandémico, pues ha disminuido lo que podríamos denominar como el analfabetismo digital. Y en ese analfabetismo digital, pues hay consentimientos y hay accesibilidad a ciertos recursos educativos digitales que se han vuelto comunes y que por lo menos nos han permitido entender la escuela desde otras dinámicas distintas, tales como los encuentros sincrónicos mediados por plataformas que fueron tan famosas durante la pandemia como Zoom, Teams o Meet. Y las amenazas, pues tenemos como grandes amenazas la baja inversión en los presupuestos, la falta de priorización de las políticas públicas o la ejecución de políticas públicas para el cumplimiento de la innovación tecnológica como oferta educativa. Tenemos la alta deserción escolar que se ha incrementado bajo el modelo de poblacional demográfico de población migrante y tenemos el falta de compromiso de algunos padres de familia que todavía consideran que la articulación de la escuela con la tecnología pues sigue siendo un aspecto que realmente no potencia el aprendizaje. Tenemos entonces también a unos modelos en los que presentamos una estructura frente a lo que es el plan de implementación, ¿cierto? Que se requiere para que haya una implementación de programas educativos digitales. Entonces tenemos que para que haya un plan de implementación se requiere que hayan unos canales. ¿Qué son los canales? Es donde se podrían usar correos electrónicos, plataformas digitales como tienen otros dispositivos para los encuentros tanto sincrónicos como asincrónicos que deben estar perfectamente diseñados y que deben estar delimitados al momento de iniciar el proceso. Deben haber unos objetivos claros, es decir, que nos indique el para dónde vamos, ¿cierto? Cuáles son esas intencionalidades pedagógicas y formativas que tenemos y cuál es la pertinencia del proceso formativo y curricular que vamos a desarrollar. Deben haber unos indicadores que nos permitan generar la competencia en manejo del aprendizaje de las herramientas tecnológicas en educación y evaluar permanentemente las propuestas y los planes que se desarrollen. Como tercero, los recursos, los cuales deben estar asociados a condiciones tecnológicas y a condiciones de enseñanza del aprendizaje. Entonces estamos hablando tanto de recursos digitales como de repositorios académicos que nos permitan darle como una rigurosidad y una calidad a la oferta que estamos prestando. Tenemos las responsabilidades, ¿cierto? La diferenciación de roles y cuáles son esos momentos específicos en los cuales se va a atender el modelo de programas educativos digitales o programas virtuales en línea, las acciones, es decir, el por qué después de tener buenos recursos tecnológicos vamos a implementar acciones en donde el uso de la tecnología se prime o sea el protagonista. Tenemos que definir unos tiempos que realmente se ajusten a las condiciones particulares de flexibilización y que nos den garantías a los participantes de poder acceder a las estrategias necesarias para fortalecer su aprendizaje. Y tenemos como por último justamente las estrategias que nos brinden garantías de accesibilidad, que nos den garantías de permanencia, que nos den garantías de eficiencia en el uso de los tiempos y de los medios. Como último, pues en este ejercicio teníamos unas condiciones en las cuales se debía evaluar al equipo. Pues repito, este equipo, este módulo debía desarrollarse en grupos, sin embargo, pues no se desarrolló en grupos, se desarrolló de forma particular en colaboración con algunos compañeros que están matriculados en este mismo módulo, pero en otro curso, y con base en ellos, pues se realizaron como los ejercicios necesarios.
Pues es esto básicamente y a grosso modo lo que alcanzamos a trabajar. Y con base en ello, pues espero que la explicación dada pues haya sido lo suficientemente no profunda, pero sí expedita frente a cuál fue el desarrollo del ejercicio y en qué forma lo implementé. Agradezco pues como la colaboración y la atención. Muchas gracias, que estemos muy bien.